Lucas capítulo 13, Lucas 13. Les recuerdo que los días domingos tenemos la lectura del Evangelio según San Lucas de manera ordenada para quienes están como que conociéndonos. Desde hace más de un año empezamos a leer Lucas desde el capítulo 1 y venimos cada domingo leyendo un párrafo de Lucas. Y yo creo que ya vamos para 2 años, hermanos, y no hemos terminado Lucas. Y no sé cuándo lo vamos a terminar porque tiene 24 capítulos, creo yo, o menos, como 24. Y entonces estamos a la mitad. También queremos saludar a quienes ya se acostumbraron a llevar la lectura de San Lucas con nosotros en las redes sociales, como en YouTube o en Facebook, y están ahí al tanto de San Lucas, porque hoy vamos a introducirnos al capítulo 13. Amén. Cuando lo tenga se pone de pie, por favor, unos minutos nada más para que leamos la palabra del Señor. San Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice todos juntos, lea conmigo. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pueden sentarse, mis queridos hermanos y hermanas. He titulado nuestro sermón de hoy: todos deben arrepentirse. Repita conmigo: todos deben arrepentirse. Qué alegre. Bueno, de manera introductoria quiero recordarles de que en el capítulo 12 es un capítulo en donde Jesús confronta fuertemente a sus oyentes y a sus seguidores. El capítulo 12, hermanos, tal vez es uno de los capítulos favoritos de muchos cristianos, que les gusta confrontar la vida de las personas, les gusta exhortarlos, les gusta regañarlos. Y como les dije yo ayer a los hermanos después de la conferencia, estuvo buena la leñaseada, ¿verdad, hermanos? Así les dije, en son de broma, ¿verdad? Estábamos ahí compartiendo juntos. Entonces, porque Jesús tiene un papel de confrontación al ser humano. En el capítulo 12 y sus últimos versículos, Jesús habla directamente a sus oyentes para decirles: presten atención. Habla mucho sobre que el ser humano debe reconocer la grandeza y la salvación que el Señor ha traído, la misión de Jesús de establecer el reino de Dios. Y el capítulo 12 nos recordó cómo es que mucha gente alrededor de Jesús no lo veían a él como el Salvador del mundo. Lo veían como alguien, hermanos, que era un impostor, alguien que estaba inventando cosas y no querían reconocerlo. En la última sesión que tuvimos, o en nuestra última lectura, pudimos ver cómo Jesús les dice: ¿cómo es que ustedes no pueden detectar que el reino de Dios, que la salvación ya está en medio de ustedes? La gente no quería detectar, y hemos dicho que eso continúa hasta el día de hoy. La gente prefiere más estar en la oscuridad de sus pecados, en la oscuridad donde sus obras no se manifiesten, que acercarse a la luz de Jesús. Ahora, dice el versículo 1: en este mismo tiempo, o sea, hay continuidad entre el capítulo 12 y el capítulo 13. No pasaron días,
porque dice en el mismo tiempo. Pudo ser en el mismo momento o pudo ser en el mismo contexto. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, en la primera parte, lo que quiero que veamos es que hay dos hechos que se mencionan aquí. Dos hechos históricos posiblemente que la gente conocía, y eran dos catástrofes que habían sucedido y que era muy sonado. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Podría explicar un poquito más? Bueno, ¿se recuerda usted del Ágata aquí en Guatemala? ¿Sí? Bueno, ¿qué catástrofes nos dejó el Ágata? Allá por no sé dónde, ¿qué hizo? El Yota, creo que fue otro, ¿verdad? Que también nos dejó ahí muchas cosas. Entonces, eventos como esos que se van recordando, nadie olvida, de los que ya estamos algo grandes, hermanos, nadie olvida el huracán Mitch. ¿Quién olvida el huracán Mitch? Nadie, ¿verdad? Porque fue un hecho bastante fuerte en nuestro país y en algunos otros lados, que dejó cosas duras para muchas familias. Entonces, esas son como que catástrofes que las personas no olvidan y siempre las comentan. Alguien dirá, pastor, pero eso no se compara con el terremoto del 70 y ¿qué? ¿76? ¿73? 6. Entonces lo dije bien. Muy bien. Ahí se ponen de acuerdo a la salida. Ahí. Bueno, no recuerdo el año exactamente. No se compara, pastor. Son hechos que marcan la historia de nuestro país y la historia de algunas generaciones. Alguien dirá, yo perdí a mi hermano, a mi papá, perdí algo que yo amaba tanto en ese suceso. Y hay hechos que nos marcan. Ahora, en el pasaje que estamos leyendo, dos sucesos importantes en la historia de los judíos salen a relucir aquí. El primero está en el versículo 1. El segundo está en el versículo 4. El primero dice la escritura que lo dicen unos galileos, unas personas, los galileos, los que vivían en Galilea, se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, y le cuentan, ya sabes qué piensas sobre aquellos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Es el primer caso que los galileos le mencionan. Fíjese que estuve buscando un poquito sobre este hecho, pues resulta que no hay mucha información histórica registrada sobre ese hecho de los galileos. Se registran otros acontecimientos alrededor que son similares. Sin embargo, se conocía que Pilato, como un gobernador romano, hermanos, tenía algunas acciones de intimidación contra aquellos que solían sublevarse en contra del imperio romano. Y había una secta o un grupo de personas en ese entonces que se llamaban celotes, con L, celotes. Los celotes era un grupo de personas que vivían fuera de la ciudad y que eran violentas. Ellos se dedicaban, hermanos, a llevarle la contraria al imperio romano y lo hacían de manera violenta. Eran los que se organizaban, eran los que se preparaban, hermanos, con armas, y por la fuerza ellos decían, de esa manera nos resistimos al imperio romano. Entonces, dentro de este contexto, el imperio romano, a través de sus gobernantes, cuando tenía la oportunidad, tomaba a aquellos hombres o mujeres que se sublevaban o querían, hermanos, oponerse al imperio romano, y para intimidar al resto de la población para que no hicieran lo mismo, entonces hacía cosas bastante siniestras con estas personas a la hora de matarlas. Dentro de muchas cosas que sucedían, pues ya sabemos que los leones se comían a las personas, eso era muy común entre ellos. Pero posiblemente, dicen los estudiosos, que el hecho que se menciona aquí en el versículo 1 pueda ser que en algún momento
Pilato haya hecho algo similar con algunos galileos que tenían empatía con los celotes. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Dicen algunos que Salomón había construido unas piscinas grandes como de agua, bueno, obviamente son de agua, ¿verdad? Pero unos estanques grandes y estaban en una parte alta. Entonces, Pilato desea en algún momento construir, hermanos, un acueducto que baje por las murallas hasta Jerusalén, hasta ahí. Pero aparte de eso, en medio de todo esto, hay un hecho en donde Pilato, hermanos, sacrifican, digamos, a los dioses romanos, ofrecen algunos corderos, y junto con la sangre de esos corderos deciden también mezclar la sangre de víctimas humanas, y estas víctimas humanas eran galileos. Y este caso es el que los galileos van a presentar a Jesús y le dicen: Jesús, te contamos, ya te acuerdas o ya sabes de aquel caso donde Pilato ofrece sacrificio a los dioses romanos, pero también ejecuta a algunos galileos y mezcla la sangre de los galileos junto con el sacrificio romano de los corderos y lo presenta a los dioses. Eso para ellos era impactante, hermanos, ¿sí? Cuando ellos se lo cuentan a Jesús, seguramente ellos pensaban que también él quedaría impresionado y quizás ellos decían: tal vez Jesús puede hacer algo por lo que sucedió, porque seguramente es uno de los hechos más, hermanos, tal vez descorazonados que nosotros podamos conocer. Hay muchos hechos, ¿verdad? Aquí en Guatemala se conocen muchos en el tiempo del conflicto armado. El segundo caso, le doy seguimiento. El segundo caso lo menciona Jesús. Ya no son los galileos, sino es Jesús quien menciona este caso en el versículo 4. Y Jesús les dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Este es otro hecho. Regreso al agua que el imperio romano o Pilato quería bajar. Entonces, de lo alto querían que el agua bajara, hermanos, nosotros le decimos aquí quineles, ¿verdad? Que bajara a Jerusalén. Y algunos consideran que en medio de todo esto, la torre de Siloé cayó sobre 18 personas. Y esa fue una catástrofe, hermanos, que se dio en el contexto, y Jesús la conocía, porque Jesús es quien menciona esa catástrofe y dice: ¿se acuerdan ustedes de esa catástrofe donde murieron 18 personas? Entonces Él les dice: también tomen en cuenta esto. Ahora, hay dos tipos de catástrofes aquí. La primera es de intervención humana, en el caso de Pilato, porque Pilato es el ejecutor que toma a los galileos, hermanos, los asesina y mezcla su sangre con el sacrificio de los corderos ante sus dioses. ¿Quién fue el ejecutor ahí? Fue Pilato. Él es el encargado y el responsable de que esto pasara. En el segundo caso, Jesús menciona una catástrofe donde el responsable no es un ser humano, no hay un responsable humano ahí. Se cayó la torre, se vino la construcción. Bueno, tal vez ahí hay algo más subjetivo, pero se cayó y no hubo algo ahí, algo humano que pudiera provocar esto ahí. Pero ¿cuál es la intención? Voy a la segunda parte de nuestro sermón en esta mañana. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué los judíos, por qué las personas se acercan a Jesús para preguntarle qué sabía o qué pensaba o cuál era su opinión, o si a él le impresionaba la actitud de Pilato y sobre estos hombres? Yo creo que aquí hay un poco de morbosidad, hermanos, porque ellos, recuerde que la gente en su mayoría de veces se acercaba a Jesús para tentarle, no tanto para aprender de Jesús, sino para tentar a Jesús. Y entonces en este caso,
lo que vemos es que Jesús no responde conforme ellos querían que Jesús respondiera, porque ellos le van a contar en forma de chisme, tentación. ¿Cómo responde usted cuando le llevan un chisme? De ver, hasta los ojos se le hacen algo grandes, hermanos, no sé de qué tamaño. ¿Cómo reacciona usted cuando le llevan los chismes? Sí, ¿cómo se le pone? Algunos le cambia la mirada, hermanos, de felicidad se ponen al escuchar. Pero le cuento, estoy recordando que en las redes sociales hace unos ya varios días la pastora me estaba enseñando un contenido por ahí de una persona que abiertamente ella dice: me gustan los chismes y soy chismosa y de las buenas, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama, no recuerdo, no vamos a decir el nombre, ¿verdad? Pero yo recuerdo que ella me enseñó así de una vez declarado, ¿verdad? Entonces, así. El punto es que la gente llega y le cuenta algo a Jesús con una intención de saber qué pensaba Jesús sobre lo que sucedió en este momento y sobre las personas que murieron. Entonces Jesús pensaba, las personas, los judíos del tiempo de Jesús pensaban que las cosas malas que le pasan a los seres humanos es porque estaban teniendo una vida de pecado. Ese era el pensamiento de ellos. ¿Está conmigo? ¿Sí? La gente pensaba: fíjate que se me murió la gallina, estás en pecado. Fíjate que estás en pecado. Fíjate que se me cayó el dinero, estás en pecado. ¿Qué hiciste? Reconciliate, esto y lo otro. La gente pensaba lo mismo en el tiempo de Jesús, los que estaban a su alrededor. Y ellos van con Jesús con la intención de que Jesús diera su opinión sobre estos hombres que habían muerto, porque muchos de ellos pensaban que esos hombres que fueron ofrecidos como sacrificio, hermanos, ellos estaban en pecado y lo que recibieron fue un castigo de Dios. Eso pensaban ellos. Pero ¿qué hace Jesús, mi querido hermano? ¿Qué hace Jesús? Jesús les contesta en el versículo 2 y les dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús los está confrontando y le dice: bueno, ¿y ustedes qué están pensando? ¿Que ellos eran más pecadores que ustedes? Porque ese era el pensamiento de ellos. Es que eso, saber que estaban pagando ahí, que su sangre se mezcló con el del cordero. Entonces yo voy a resaltar algo aquí, hermanos. Los seres humanos siempre hemos sido así. Los seres humanos tenemos la tendencia a poder resaltar más la culpabilidad de los seres humanos. Los seres humanos siempre andamos buscando, hermanos, una cosa negativa para explicar las cosas que le están pasando a otros en la vida. Y entonces cuando nos cuentan sobre, fíjate que dice que fulano le pasó esto, hay que averiguar en qué anda metido. Es lo primero que decimos. ¿Sí o no? Saber que está pagando. Son las frases que usamos nosotros. ¿Sí? Algo está pagando en la vida. Esas son las frases que usamos. Y ese pensamiento nos ha acompañado. Pero fíjese que el pensamiento de Jesús, o lo que Jesús aclara aquí, no va contrario a lo que los galileos pensaban. Porque Jesús les dice: ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que ustedes? Pues les voy a decir algo. Versículo 3, os digo, no. ¿Qué les dijo Jesús? No. Ellos no eran más pecadores que ustedes. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El punto de Jesús
No era que los galileos que murieron allá, hermanos, debajo de ese derrumbe, o que su sangre fue ofrecido en sacrificio, eran inocentes. No, Jesús no está diciendo ellos no tenían nada de culpa. Jesús no está abogando por ellos y su inocencia, sino que Jesús está diciendo simplemente no eran más culpables que los demás. Todos fueron, son y somos culpables. Jesús está llamando a la reflexión a los hijos de Dios y a los que están alrededor. ¿Por qué tenemos que ver con ojos de acusadores a aquellos que viven catástrofes en su vida? Es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué tenemos que acusar? ¿Por qué tenemos que buscar argumentos de pecado para decir y para justificar la razón en la que están viviendo las personas que les está sucediendo algo en la vida? Entonces yo quiero que reflexionemos en algunas cosas, mis queridos hermanos. Por ejemplo, ¿tienen accidente los que no son cristianos en sus carros? ¿Sí o no? Tienen accidentes. Pero también se accidentan cristianos. Si el que no es cristiano se accidenta, ¿se accidentó por pecador o por qué? ¿Y por qué se accidenta el Hijo de Dios? No podemos decir que los dos son pecadores. Es un accidente. Y no precisamente están pagando un pecado, están purgando algo, como dicen algunos. Las enfermedades terminales le da cáncer al cristiano y le da cáncer al no cristiano. Y no por eso podemos decir que saber qué pecado se está pagando y pensar que el cáncer es el resultado de un pecado. El único pecado, bueno, no sé, no me voy a meter eso. ¿Le roban al celular en el bus al que es cristiano? Sí. ¿Y al que no es cristiano? También. Voy a usar una palabra que no sé si van a entenderlo bien en otros lugares o no, pero no encuentro otro. Pero es la palabra timar. Un sinónimo de la palabra timar: engañar. Gracias, que esa me gusta más que la palabra timar. Engañan, estafan al cristiano, ¿sí o no? Sí. Y al que no es cristiano, también. No, pregúntele a hermana Oli después del culto qué le pasó hace un tiempo atrás. No vino hermana Oli, ella está en algún asunto familiar. Hermanos, entonces no todo lo negativo que nos sucede o las circunstancias de la vida representan que usted y yo estemos en un pecado. Nuestros niños en este tiempo de febrero, marzo, abril para acá se han enfermado y hay niños que no han salido, llevan 3 meses. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene algún hijo que ya lleva 3 meses o algo así y no sale, hermanos, de ese cuadro de tos y no de alergias ahí? Sí. Una de nuestras nenas está así. Y no es porque usted esté en pecado, hermano. No. No tiene que ser precisamente eso. Tampoco estamos diciendo que el pecado no tenga consecuencias. Claro que sí. Y las consecuencias del pecado son fuertes. Pero no todo es por pecado en la vida. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a estos hombres. Ellos eran pecadores, pero no más que ustedes, les dice Jesús. Y entonces es aquí donde Jesús menciona el segundo ejemplo que yo ya les dije. Que se viene una torre que algunos dicen que se estaba construyendo sobre 18 hombres. Se vino, murieron 18. Y Jesús vuelve a decirles ahí, ¿qué les dice Jesús en el versículo? Ellos pensás que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén. Os digo, no. Ellos no eran más culpables que ustedes. Eran igual de culpables que ustedes, les dice Jesús.
Entonces, mi querido hermano, vayamos al tercer punto esta mañana. Vayamos al tercer punto. Bueno, tenía una cita bíblica ahí, pero avancemos un poquito. Versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que quiero decirle esta mañana es que todos los seres humanos tenemos una misma posición ante Dios. Todos los hombres tenemos una misma posición ante Dios. Y se lo explico en 3 versículos. Salmos capítulo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lo primero que nos da una misma posición delante de Dios es que somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Nadie queda fuera de esta frase, mi querido hermano. Todos somos creación de Dios. Dios nos creó. Es lo primero. Por eso el versículo hace una invitación y dice: reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La invitación es: hijos creados por Dios, reconozcan a su creador. Reconozcan que Dios los creó. La Biblia no está tratando de comprobar. Algunos quieren que la Biblia les compruebe, pero dígame que cómo es que el proceso. No, la Biblia no busca comprobar o la forma en que Dios nos creó y el proceso. La Biblia da por sentado de que Dios es nuestro creador. Y eso hay que creerlo. Por fe lo creemos. Dios es nuestro creador. Y entonces Él dice: les invito a que reconozcan a Dios, que es su creador. Reconozca o no el ser humano que Dios lo creó, la Biblia da por sentado: Dios creó a todos. Es lo primero. Estoy hablando de que todos tenemos la misma posición ante Dios. ¿Está conmigo ahí? No se desconecte. Número 1, ¿qué dije? Somos su creación. Número 2, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La segunda realidad de la humanidad es que es pecadora. ¿Cuál es la segunda realidad? Es pecadora. Todos, absolutamente todos hemos pecado, mi querido hermano. Y ese pecado nos destituye, o sea, nos deja fuera de la gloria de Dios, fuera de la cobertura de Dios como nuestro Padre Supremo. Esa es la segunda realidad, hermanos, nuestra condición ante Dios y nuestra posición ante Dios. Él es nuestro creador, pero nosotros pecamos. Dios no nos hace pecadores, nosotros pecamos. Y cuando nosotros decidimos pecar, nuestra decisión nos lleva a salirnos del rebaño de Dios, a salirnos de la familia de Dios. ¿Seguimos siendo creación de Dios? Sí, pero pecadores, alejados de la cobertura de Él. Número 3, Juan 1, 11 y 12. San Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12.
a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra posición delante del Señor? Somos creados por Él. Todos pecamos, pero Dios nos da la oportunidad de restaurar nuestra relación con Él. Dios como creador y nuestro Padre, y nosotros como creación e hijos suyos. Y lo hace enviando a su Hijo Jesucristo, quien tiene la potestad, hermanos, de hacernos a nosotros hijos de Dios. La misión de Jesús viene para hacernos y abrir una puerta para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Terminemos esta mañana. Nadie puede acusar a otro que sea más pecador que él o que ella. Es lo primero que le dice Jesús a aquellos que llegan a preguntarle por los hombres que fueron sacrificados. Cuando ellos le preguntan, quizás ellos esperaban que Jesús les dijera: ay, si ustedes saber ni qué grandes pecados tenían esos, porque miren qué tamaño de muerte les vino. Hermanos, hay misioneros que han muerto torturados, siervos del Señor que han muerto, tal vez se los han comido, porque han llegado a culturas carnívoras que se comen a los seres humanos como una forma de castigo. Han muerto decapitados, ahorcados, quemados, y no por eso son pecadores, eran siervos de Dios. Y Jesús nos recuerda eso en nuestra lectura de hoy, al decirnos: ustedes vienen con intenciones equivocadas a mí, para que yo me una a la morbosidad de ustedes, porque eso es pura morbosidad, hermano. Así le llamamos ahora. De ver en qué anda metido a la gente y por qué le está sucediendo tales cosas. Entonces, hay dos conclusiones que quiero compartir con ustedes. La primera es: no todas las catástrofes de la vida son consecuencias de estar en pecado. Existen muchas más opciones, hermanos, del por qué las cosas suceden en nuestra vida. Y segundo, todos necesitamos el perdón de Dios, sin excepción alguna. Todos los que estamos aquí somos llamados a cumplir con Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Como no se lo sabe de memoria, léalo conmigo. Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No, Primera de Juan 1:9. Ese es San Juan. Ahora sí viene Primera de Juan. Por eso no sonaba bien el coro, ¿verdad, hermanos? Porque no estábamos. Ya está Primera de Juan 1:9. Por ahí viene. Antes de Apocalipsis está Primera de Juan 1:9. Búsquelo en su Biblia. Usted también, que todo se acomoda, hermanos. ¿Por qué no lo ha buscado en la Biblia? Un montón de Biblias, hermanos, y nadie buscando. Ahora sí, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, le voy a decir algo. Este versículo no es específicamente para pecadores. Sí es para pecadores, no, para inconversos. Porque cuando Juan escribe esta carta,
no se la escribe, hermanos, no se la escribe a los inconversos, se la escribe a los hermanos en Cristo. ¿A quiénes se las escribe? Este versículo no es dedicado a los inconversos, es dedicado a los que ya conocieron salvación, porque es escrita para varias iglesias. Todos necesitamos del perdón de Dios, sin excepción alguna. Todos. Nadie es más pecador que otro. Hermano, le invito a que nos quitemos esos malos hábitos de que cuando vemos a alguien en pecado o vemos a alguien que está pasando por situaciones difíciles, inmediatamente creamos que nosotros somos superiores a ellos. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que yo soy más grande que aquel hermano que falla en la vida? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que yo soy más importante y que yo debo considerarme superior a ella o a él? Jesús no promueve eso. Jesús promueve y dice: todos tienen que arrepentirse. ¿Quiénes tienen que arrepentirse? Todos. Todos. Cada día que nos presentemos ante el Señor, es bueno que lo hagamos con esa condición humilde de presentarnos a Él como aquellos que necesitan el perdón de Dios. Hay mucha gente que no quiere regresar, hermanos, a congregarse a una iglesia, porque cuando regresa, en lugar de ver el amor de Dios que está con brazos extendidos para perdonar, solo ve, hermanos, látigos, instrumentos de castigo, palabras de condena, de acusación. Jesús no tuvo esa posición. La posición de Jesús es: ¿dónde está el pecador? Venite, tus pecados te son perdonados. ¿Cuándo ve usted que Jesús, cuando le llega a un pecador, lo trata mal? Y si encuentra un ejemplo, me lo pasa, por favor, porque tal vez yo no le he puesto atención a eso. ¿Dónde hay un pecador que Jesús lo trate tan mal? No hay. No hay. Jesús ve al pecador y lo ve como alguien que necesita ser restaurado, como alguien que necesita, hermanos, en este momento la salvación. Así lo ve Jesús. Y eso es lo que le da al ser humano. Sí, por supuesto, aquel que no quiere aceptar el perdón de Dios, ese ya es otro asunto. Jesús ya le habla de otra manera. Aquel que no quiere, hermanos, entender la salvación que el Señor le da, ya Jesús lo confronta de otra manera. Pero aquel que acepta el perdón de Dios, Jesús siempre le va a recibir con brazos abiertos. ¿Qué tal si se pone de pie?